lugar a dudas, el turismo ha sido fundamental en nuestra agenda de desarrollo como país. Alcanza cerca del 7% del Producto Interno Bruto, casi 30%, más del 30% de las divisas que se generan, 27% del empleo. Algo que es muy importante para nosotros es el tema de la sostenibilidad social, el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de la calidad. Quizás son los tres pilares sobre los que hemos construido nuestra propuesta de valor. Eso hace, en consecuencia, que de esa fuerza laboral que concentra el turismo, cerca del 80% provenga del quintil más bajo de la población y casi 60% de quienes emplean el turismo son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. De manera que, Gloria, para nosotros el turismo es un pivote fundamental de nuestro proyecto país. Creo que la clave del turismo es reconocer su aportación fundamental a la vida de la gente y a la vida de las sociedades y de los gobiernos. Y segundo es, en consecuencia, marcarlo como verdadera prioridad. Tenemos que hacer que la gente asocie al turismo con el bienestar, que el ciudadano común asocie al turismo con el empleo. El turismo es una máquina de generación de empleo y mayoritariamente de generación de empleo limpio, que es otra de las grandes tendencias que vemos al futuro. Finalmente, para empezar, tenemos que hacer un esfuerzo sector privado, sector público, sector social, para darle el sentido de prioridad, verdadera prioridad al turismo, algo que pasa mucho en los partidos políticos a la hora de hacer sus plataformas y propuestas y en los gobiernos, es que el turismo es una cosa residual. Hay un poco lo que se nos escapaba mencionar, entonces siempre hay un capítulo que se llama la mujer, el deporte y el turismo, ¿no? Y eso tiene que cambiar. El turismo tiene que ser visto como una actividad fundamental y como prioridad además debe ser apoyada, entre otras cosas, presupuestalmente. Bien dice el dicho que amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Entonces, es fundamental las labores de promoción, de infraestructura y finalmente en esta prioridad que debe darse hay que conjuntar esfuerzos, decía Gloria hace rato, a través de consejos, por ejemplo, de participación pública y privada para definir políticas y para definir una lista de obstáculos al turismo en un país. ¿Cuál es el obstáculo en este país? Pues quizás es la falta de aeropuertos o de infraestructura. ¿Cuál es el obstáculo en aquel país? Pues el sistema de visado o los requerimientos de entrada. ¿Cuál es el obstáculo allá? La falta de promoción, etcétera, y de diversificación, etcétera. Ya hablaremos de eso. Presidente Aznar. Excepto, en mi opinión, la evolución del turismo en el mundo es muy favorable en los últimos años, el último año ha sido muy favorable, excepto que se produjera una guerra comercial de extraordinaria fortaleza que degenerase en una crisis económica en el mundo, yo creo que la evolución del turismo va a seguir siendo positiva en los próximos años. Y lo dice alguien que vive en un país y que viene de un país que en el último año ha recibido solamente 82 millones de turistas, que marca un récord en nuestra historia, pero que sí significa, y quiero volver a repetirlo, el turismo tiene que ser considerado como una parte esencial de las políticas económicas de los países y de los objetivos y los pilares económicos de los países. Los diseños de las políticas fiscales, laborales, energéticas, de infraestructuras, tienen que tener el componente del turismo como uno de los factores esenciales si uno quiere tener un país y quiere tener efectivamente éxito en el mundo turístico. Y a partir de ahí dar todo el ámbito posible, la cancha posible a la competencia en el sector turístico, porque de ahí es donde se van a derivar las mayores ventajas posibles, ¿no? Muchas gracias y primero gracias por estar acá. La verdad que para nosotros es una enorme alegría. Un país que sufrió mucho por estar encerrado, por alejarnos del mundo, y creo que ahí hay un mandato político aparte muy importante para nosotros en el tema del turismo. Para nosotros es una de las principales prioridades como gobierno, porque también entendemos que es una forma de traer desarrollo y contacto con el mundo para muchas comunidades y muchos lugares de nuestro país que si no quedaban muy lejos de eso. Creemos en un mundo más globalizado, más conectado, más integrado. Creemos que un mundo abierto es mejor que un mundo cerrado. Y en eso el turismo muchas veces, primero por ahí con el mochilero, con el aventurero y después con el turismo más grande, genera más conexión entre los pueblos, más posibilidad de desarrollar libertad, diálogo, paz.
Entonces, además de todo lo que han dicho ellos que compartimos en términos económicos y de desarrollo, además creemos que tiene un rol muy importante en la cuestión de un mundo mejor, ¿no? Y en particular para nosotros como gobierno de la Argentina, para una Argentina mejor. Y en eso estamos trabajando con cada una de las provincias argentinas, como ya les habrá dicho Gustavo y también nuestro presidente, para que esto se integre como una política de desarrollo y de evolución de una comunidad. Yo creo que hay que tratar de meterse en las prioridades políticas de los gobernantes, ¿no? Y de la gente también. Por ejemplo, la gente ordinariamente cuando piensa, queremos empleo en esta comunidad, piensa en que llegue a una fábrica, en empleo tradicional, industrial, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, si se detona un lugar correctamente en materia turística, puede generar muchísimo más empleo. Para un político, generar empleo para un gobernante es fundamental, hay que cambiar ese switch de prioridades. Segundo, desde el sector privado quizá, hay que promover la información para que los tomadores de decisiones se orienten, ¿no? Yo creo que parte, digamos, de la búsqueda de salidas a estas tendencias negativas está en tratar de que todo lo que hagamos desde el sector privado, conjuntamente con la política, impacte directamente en la gente. Tiene que haber esa sensación de que yo me beneficio de un modelo determinado de desarrollo. Y si hay una industria con posibilidades de hacerlo, es precisamente la industria turística. Pero yo creo mucho en las virtudes esenciales del euro para una economía que incluye también las virtudes del turismo, ¿no? Estabilidad presupuestaria, poco endeudamiento, procurar no tener déficit y tener economías domésticas muy saludables. Bien, os quiero desear a Argentina el mayor de los éxitos, ¿no? Yo creo que vive en un momento, una circunstancia histórica muy especial. Hay un deseo de que las cosas de Argentina vayan bien. Hay una visión positiva de las decisiones tomadas. Hay una expectativa muy interesante para el futuro. Ojalá eso se confirme porque sería una tarea histórica, pero los amigos de Argentina deseamos ver una Argentina triunfante. Muchísimos éxitos. Muchas gracias. Suscribo totalmente lo que dice el presidente Aznar. Queremos que a Argentina le vaya bien, es importante para toda la región. Dos, hay que apoyar al gobierno en esta tarea de poner al turismo en el centro. No puede ser un cajón desastre allá en temas laterales. El turismo es un potencial enorme. Y vaya, ¿cuántos países quisieran ser Argentina? Porque es que este país tiene tanta cosa hermosa que ofrecer que en realidad es que ni siquiera habría que hacerle publicidad. Ustedes tienen la mayor parte del camino recorrido, no tienen que buscar propuesta de valor, les sobra lo que mostrar al mundo. Lo que hay que decirle al mundo es que ustedes quieren que vengamos, pero no tengo la menor duda que con esa actitud más bien van a empezar a tener problemas de cómo recibir a tanta gente que va a estar viniendo a Argentina. Felicitaciones por el esfuerzo.